Una preocupación que ha sido fundamental en el arte de las últimas décadas es la exploración de la memoria con respecto a la imaginación. La inquietud existencial, política y poética con respecto al paso del tiempo, las historias pasadas y la memoria rescatada en un presente consciente. Recordar es en gran parte un acto creativo y de imaginación, pues las memorias se reconstruyen cuando las evocamos. En su más reciente libro, la escritora Margot Glantz, autora de más de 25 libros de narrativa y ensayo, colecciona memorias que tienen que ver con su vida y con varios territorios de los momentos que le han tocado vivir. Yo también me acuerdo es una nueva versión de esta forma de autobiografía tan sui generis, realizada por una de las pensadoras y escritoras más importantes de nuestro país, Margot Glantz. Viajera y grafómana, Glantz nos ofrece una mirada al íntimo mundo de su memoria. Bueno, Rodrigo Hasbún es un escritor boliviano que está estudiando en Cornell University, está haciendo el doctorado, pero tiene una revista que se llama Traviesa, que es una revista virtual. Se me pidió que hiciera algunos textos que no pude hacer, luego me pidió que hiciera yo algo semejante a lo que hizo Joe Brenner, que se llama I Remember. Entonces me pareció buena la idea y tomé 17 textos. Algunos eran fragmentos de libros de viajes, etc. Bueno, de textos de viajes míos, ¿no? También yo tenía varias frases escritas, también escribo hace casi 3 años tweets, y hay muchos tweets que son muy divertidos, y entonces tomé muchos de esos tweets, claro, los fui retomando, reescribiendo, y fui organizando el material, y me gustó mucho el trabajo. A lo largo de 454 páginas, el libro Yo también me acuerdo se construye a partir de frases breves y contundentes que inician todas con la anáfora «me acuerdo». Bueno, uno tiene recuerdos muy reiterativos, ¿no? Generalmente los recuerdos son como muy fijos y de repente ese recuerdo, cuando uno trata de recordar algo más, atrae otros recuerdos. Tiene mucho que ver con el aforismo es uno de los géneros más viejos que hay, ¿no? Es una tradición muy antigua, ¿no? En la que uno incide tratando de renovar la tradición, y es un recuerdo de mí, un recuerdo mío de mi propia biografía, pero al mismo tiempo es un recuerdo de la ciudad que yo viví, de los cambios que esa ciudad ha sufrido, de los cambios que ha sufrido el mundo, de mis lecturas de crítica literaria, de mis aficiones actuales. Y así tenía yo como 25 versiones de este libro. Este libro tiene muchos principios y muchos finales, porque se fue como organizando con un trabajo de un trabajo consciente muy claro, pero al mismo tiempo un trabajo inconsciente muy sutil, que se van como yuxtaponiendo, de tal forma que va funcionando el libro con un trabajo que es a la vez consciente e inconsciente, ¿no? Como con capas sucesivas que se van como organizando, ¿no? Si no hubiera sentido el humor, sería un libro aburridísimo, ¿no? Porque, es decir, cuando uno se pone a pensar en sí mismo todo el tiempo, todos tenemos que tener un poco de autocrítica, porque si no la tenemos estamos perdidos. Y claro, el sentido de la ironía, el sentido del humor funcionan de la manera de autocrítica. Que la gente se está volviendo cada vez más egotista y cada vez menos introspectiva. Es decir, que cada vez el pensamiento profundo es menos socorrido, ¿no? La gente me dice que cuando leen ese libro quieren hacer su propio libro. Entonces es un libro como que se vuelve colectivo, que es interesante, rompiendo el narciso, obviamente, porque es un libro muy narcisista, pero al mismo tiempo propicia a otros narcisos.
En esta autobiografía, que parte de la evocación, las emociones e imágenes crean un collage que plasma la vida con sus diversos acontecimientos, ya sean profundos o triviales. Me acuerdo que hasta los 30 años creí que era fea y tonta. Me acuerdo de Franz Kafka. En 1900 escribió: el viajero toma apresadas las rutas que aún antes de empezar su recorrido lo esperaban desde siempre. Me acuerdo que en un pasaje de En busca del tiempo perdido de Proust se describen las sesiones amorosas de Odette de Crécy con Charles Swann. Me acuerdo que detesto a Thatcher y a Reagan y también a los Bush, criminales de guerra. Me acuerdo que pienso lo mismo de Sharon, que acaba de morir después de un largo coma. La Ciudad de México en el Tiempo es una página de Facebook administrada por Carlos Villasana y Rodrigo Hidalgo. Es una ventana a la memoria y la nostalgia en la que se puede apreciar un excelente trabajo de investigación y selección de imágenes. La Ciudad de México en el Tiempo es una página de Facebook que funciona como un espacio abierto para compartir fotografías, anécdotas, información y recuerdos que nos hablan de los cambios de esta enorme ciudad a lo largo de los años. Gracias a sus más de 4,000 imágenes, podemos recorrer lugares que ya no existen y dar un paseo a través del tiempo. La Ciudad de México en el Tiempo, a mí me gusta llamarlo una crónica colectiva, porque es a partir de las fotografías que subimos a Facebook. Carlos Villasana, Juan Carlos Briones y yo somos los administradores del proyecto. La gente ahí va depositando sus recuerdos, ¿no? Va conservando la memoria que tiene de la ciudad. Muchas veces nuestros papás o nuestros abuelos nos cuentan cosas. Nos dicen, ay, en esta calle estuvo un cine, o aquí estaba una fonda o una cantina. Pero no es lo mismo escucharlo en una plática que verlo en una fotografía. Siempre la fotografía despierta una serie de emociones, de recuerdos, de sentimientos que la gente hasta nos ha llegado a comentar ahí. Ay, es que es exactamente lo que me comentaba mi abuelita y se la enseñé y se puso a llorar, se acordó de su familia. Es decir, hacen toda una serie de comentarios, un escenario que no se puede encontrar en ningún libro, ¿no? Es algo que a mí me parece invaluable. Hay un gran público y yo creo que nada más cosa de saber cómo acercarlo. El éxito de la página radica principalmente en que está abierta a que los visitantes compartan sus recuerdos y comenten las fotografías que aparecen. Así no solo crece el número de seguidores día con día, sino que también va creciendo el archivo y la información que éste contiene. En la página de Facebook, cada imagen es acompañada de su localización actual gracias a Google Maps. De esta manera, los seguidores pueden observar las variaciones y en muchas ocasiones cambios drásticos del mismo lugar a través del tiempo. Tratamos de que sea de todos los rincones de la ciudad, ¿no? Que alguien que entre de Ciudad Neza o de Iztapalapa, o sea de la Roma, o sea del norte, del sur, del este o del oeste, puede encontrar algo cercano, algo donde ya sea que haya ido a la escuela o donde esté su casa, no por vivir en una colonia alejada del centro, significa que no tiene historia, ¿no? O que no existe, o que a lo mejor la fundaron ayer. Tienen historia y ameritan que la gente la conozca y que a partir de ello la cuide, porque yo creo que no puede existir el respeto hacia un lugar o el aprecio si no conoce uno su pasado.
El Museo Nacional de Arte resguarda la colección más grande que se conoce de José María Velasco, con más de 190 obras en acervo, que junto con otras colecciones ofrecen al visitante un correlato entre la pintura y otros formatos como la fotografía y la gráfica. La colección más grande del artista José María Velasco está resguardada en el MUNAL, y para rendirle homenaje al paisajista mexicano, este museo organizó una muestra titulada Territorio Ideal, José María Velasco, Perspectivas de una época. El guión curatorial se centra en revisar la construcción imaginaria de la identidad territorial y el avance de la ciencia durante la transición del siglo XIX al XX. El profesor defendía mucho el género de paisaje del de figura. Decía que el pintor de figura era particular porque era una visión antropocéntrica donde el hombre era el centro del cuadro, los episodios de historia y casi ocupaban toda la composición. En cambio decía que la pintura de paisaje era la pintura general porque el artista tenía que tener conocimiento de todo lo que era una visión antropológica o etnográfica, donde el hombre era parte todo de un instrumento del universo, ¿no? Entonces, tenían que hacer prácticas de campo para estudiar la roca, para estudiar la planta, el arroyo, e impulsó a los artistas a estudiar. La muestra Territorio Ideal explora las diversas modalidades y disciplinas que convergieron en el periodo que va de 1830 a 1920, tanto de Velasco como de una multiplicidad de artistas que abordan los panoramas de nuestro territorio. La exposición se estructura en temas y subtemas que abordan la ciudad, la representación de la naturaleza y la modernidad. En estos deseos de valorar y resignificar nuestra colección permanente, hemos decidido ubicar esta exposición en un sitio ideal, en un territorio ideal dentro del MUNAL, para una exposición que es permanente. Y territorio ideal porque evidentemente la representación del territorio, del terruño, de la geografía mexicana del siglo XIX, pues no es una fotografía, ni siquiera las fotografías son la realidad misma, son interpretaciones. Entonces una interpretación de nuestro paisaje a partir del naturalismo científico del siglo XIX o del romanticismo académico que tienden a exaltarlo y a embellecerlo, ¿no? A dar una representación ideal que de ahí puede desprenderse idealismo, ¿no? La artista Melanie Smith evoca la obra surrealista de Sir Edward James en su película Xilitla. Las estructuras arquitectónicas y esculturas inacabadas aparecen como ruinas y vestigios de la modernidad latinoamericana. En su película Xilitla, la artista Melanie Smith examina los legajos de la modernidad latinoamericana a través de las reliquias y ruinas del surrealismo. Cuando hice los primeros viajes a Xilitla estaba muy consciente de la distancia que James tuvo que recorrer en ese momento para llegar a Xilitla. Son unos 10 horas de la Ciudad de México y imagínate pues en esos días probablemente el doble o más. Entonces la pregunta que siempre me hacía es ¿por qué hacer ese lugar ahí? Esta película, realizada en colaboración con el cineasta Rafael Ortega, se sitúa en el jardín que el aristócrata inglés, Sir Edward James, construyó a lo largo de varios años llamado Las Pozas. Esta obra inacabada parte de los sueños del estrafalario aristócrata inglés, representados mediante diversas construcciones hechas en concreto. He estado pensando en Xilitla desde hace muchos años. Empecé a pensar realmente en esta idea pues, sí, de las heterotopías, de los lugares que funcionan un poquito fuera de lo normal, son idiosincráticos, que son al mismo tiempo o pueden ser como no funcionales, como cual es el caso de Xilitla, ¿no? Un lugar que realmente
no tenía sentido. Entonces yo creo que la atracción fue por ese lado, más bien de pensar en estos lugares aparentemente como imposibles y que están muy fuera de los circuitos de la modernidad occidental y hoy en día puede hacer como cortocircuito en nuestro pensamiento tan acondicionado a la idea del progreso, ¿no? Yo siento que en el caso de la película el surrealismo corre como una especie de contracorriente a lo que es lo racional y lo funcional. Y ahí lo ves claramente en las estructuras, que son escaleras que no llevan a ningún lado, son torres que no son habitables. Xilitla es una película filmada en 35 milímetros que a su vez cuestionan los límites imaginarios entre las prácticas del arte moderno y contemporáneo. En la película de Melanie Smith, un grupo de personas aparece cargando un enorme espejo a través de distintas veredas que se abren entre la abundante vegetación. Las construcciones surrealistas del jardín tropical de Sir Edward James se desensamblan mediante sus propios reflejos. El paisaje natural se ve irrumpido tanto por las imágenes como por el soundtrack, en el que el sonido del bosque tropical es una capa a la que se le superpone otra capa de extractos de transmisiones de radio de Inglaterra, tales como el pronóstico del clima para la navegación. Bueno, hay dos versiones de la película. Uno es de 24 minutos, filmado en 35 milímetros y vertical. El formato es vertical. También nos permitía trabajar, o sea, verticalmente era una especie de statement de poder trabajar lo que es el anti-cine, el anti-formato tradicional. Son, yo diría, constelaciones visuales, no es una narrativa lineal, son muchas influencias de artistas modernas, el surrealismo, la idea de la ruina, la entropía. Un poquito de Edward James, pero realmente él existe un poco como fantasma el proyecto. No es un documental sobre él, sino como varias yuxtaposiciones visuales, ¿no? Melanie Smith convierte el paisaje exótico en una pantalla en la que se proyecta el deseo de modernidad inconclusa. Lo que no quiero hacer es como ser, digamos, dictatorial como artista. No quiero que el espectador piense de una cierta manera después de salir de verla, ¿no? Lo que quiero más bien es haciendo estas constelaciones, que el espectador también pueda construir sus propias constelaciones. En su falso documental titulado Ruins, el cineasta Jesse Lerner hace un examen historiográfico de la manera en que se ha escrito la historia del México prehispánico. Es tarea del espectador develar la verdad que hay detrás de esta película contada en diversos formatos. Ruins es un autodenominado falso documental en el que se revela la persistencia de una ideología colonialista dentro de disciplinas como la arqueología o la historia del arte. En Ruins, Jesse Lerner abarca una multiplicidad de estrategias documentales e historiográficas que van desde el pietaje de archivo o found footage hasta entrevistas hechas con una cámara oculta, así como recreaciones ficcionadas. Falso documental tiene dos funciones, decir eso, que es una película, es un documental sobre un falsificador y sobre falsificaciones,
pero también para avisar al público de lo que van a ver. En gran parte es documental, pero que también tiene algunos elementos falsificados. Además de señalar el discurso colonialista imperante en la historia dedicada al México prehispánico, Ruins interroga las convenciones de autenticidad, autoría y el documental histórico. La película debe algo a un discurso de lo que podríamos llamar historiografía postmoderna, ¿no? De que la historia no debería ser pensado como una serie de hechos, sino que hay una serie de fragmentos y discursos que podrían ser amados a través de una variedad de estrategias. La estructura de Ruins es intertextual y hace referencias directas a otros textos históricos, así como a películas de ficción, comerciales de televisión, música, noticieros y largometrajes hollywoodenses. Pensé en 5 capítulos, 5 segmentos, que al principio hablamos de arqueología antes de arqueología como disciplina científica, ¿no? En que algunos investigadores sabios europeos empezaron a buscar explicaciones o inventar teorías sobre quiénes son los pueblos indígenas de las Américas. Luego otro capítulo sobre los abuelos o los padres de arqueología maya, que sale Edward Thompson y Sylvanus Morley. Y tercer capítulo sobre la transformación de los objetos, los artefactos mesoamericanos, desde ser objetos científicos o algo para el Museo de Ciencia, Museo de Historia Natural, a ser considerados como objetos de arte para contemplación estética. Un capítulo sobre el turismo y los sitios arqueológicos como sitios turísticos, la fabricación de reproducciones para el mercado de turistas, y al final el falsificador, principalmente enfocado en Lara. Se puede decir que Lerner emplea una especie de sintaxis visual que incorpora estilos de películas americanas avant-garde, el ensayo documental, el found footage y videos caseros o amateurs. Mi intención era trabajar con material de archivo, pero en algunos casos no pude encontrar las imágenes o el audio que quería o que necesitaba. Entonces empecé a filmar algunas cosas en 16 blanco y negro, y con la intención de presentar mi material original como si fuera material del archivo, para darle el acabado auténtico del material de archivo. En vez de mandar la película al laboratorio para el revelado, hice un revelado casero. Y en aquel entonces pensé, pues lo que estoy haciendo yo es muy parecido a lo que hace el falsificador en la película, en el sentido de que él también, después de terminar con sus piezas cerámicas, pues tenía que dañar o rayar o enterar, hacer daño a las piezas, porque se ve como piezas que hicieron hace 1000 años y no hace poco. El interés de Lerner por explorar la relación entre realidad y artificio se vuelve patente en la última parte de la película gracias a la figura tanto trágica como heroica de Brígido Lara. Como se narra en esta última parte del documental, Brígido Lara se dedicó a falsificar piezas de arte prehispánico durante los años 60 y 70 y realizó miles de esculturas de las culturas totonaca, azteca y las de la costa del Golfo. Las falsificaciones de Brígido Lara llegaron a ser tan convincentes que muchas se vendieron a museos como si fueran piezas originales. En Ruins, se establece un paralelismo entre el falsificador de arte y el director del documental, sugiriendo que la ficción y el artificio se acercan más a una representación de la realidad que la reproducción fiel de los hechos fidedignos. Pues la entrevista de con Lara
es una representación fiel. En este caso no hay falsificación, de mi parte por lo menos. Es una representación fiel del choro que compartió conmigo. No estoy seguro que la versión de Lara, en que él sale como inocente, naif, hombre honesto, es necesariamente la pura verdad, la neta. Puede ser que el hecho de que es falsificador o era falsificador implica que tal vez es capaz de otras mentiras. Gracias por acompañarme en el programa de hoy. Yo soy Jessy Bulbo y esto es Banda Ancha.